la palabra cantada, está describiendo la obra de la cruz, está describiendo mucho de lo que ocurrió en la cruz. Y no solo en la cruz se resolvió la cuestión del pecado que nosotros pudimos haber cometido o en el que podríamos haber vivido, porque en realidad el pecado no es un lugar, no es algo que hicimos, sino un lugar donde habitamos. Cuando creímos en la obra de la cruz, cuando creímos en Cristo, cuando creemos en Él, automáticamente el poder del pecado se desactiva. Y hay algo que hemos hablado alguna que otra vez, pero es bueno refrescarlo. Y es que no solo se desactiva el poder del pecado en el cual nosotros pudimos haber habitado, eso significa hemos pasado de muerte a vida. Dice la Escritura, cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, dice: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso lo mejoró la cruz. Y la cruz dice: el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Aunque no está escrito, pero está implícito en la Escritura. Y eso significa que no solo perdió poder, se desactivó el poder del pecado de cada uno, sino que también se desactivó el poder del pecado del que quizás nos había herido a nosotros. Todo trauma con el cual nos hirieron, nos golpearon, todo trauma que la vida trajo fue desactivado en la cruz. Y a través de la palabra hoy, cada trauma no solo va a ser identificado, hay personas que viven con traumas en su corazón y todavía no lo saben. Va a ser desactivado, va a ser identificado, y mediante la palabra, a medida que vaya transcurriendo la palabra de hoy, vas a no solo identificar, o por lo menos el que crea, el que se predisponga, no solo va a identificar, sino que también va a empezar a ser solucionado ese problema, ese pecado, eso que golpeó, ese trauma que está en el corazón. Va a empezar a pasar por causa de la palabra y vos vas a decir: pero ahora estoy un poco más liviano. Bueno, eso va a ir ocurriendo a medida que la palabra se desarrolle en el día de hoy. Vas a identificar cosas. Por eso, si a alguno en algún momento le brota alguna lágrima, deje salir ahí. Y si es más de una lágrima, deje salir lo que hay. Después trapeamos, no hay problema. No hay inconveniente. Ustedes tengan paz. Lo importante es que podamos identificar y que lo que durante tiempo, quizás hay cosas que ocurrieron antes de nacer a este mundo y no lo sabemos. La palabra lo va a identificar, lo va a exponer y lo va a solucionar, porque ese es el ecosistema de Dios. Identifica, expone y soluciona. Dios, a diferencia de las ciencias humanas, no solo identifica, sino que identifica, absorbe y soluciona. ¿Y cómo lo soluciona? Dejando esa área resucitada, o sea, absorbida por el poder de Cristo. Así que, amados, le estoy anunciando, y mientras anuncio, oro. Estoy orando lo que va a estar ocurriendo en los corazones. Y no está ocurriendo ya, ¿sí? Porque esto no empieza cuando agarro el micrófono yo. Esto empezó cuando el Señor te motivó a venir, te impulsó a que estés acá. Y bueno, después nosotros hacemos ahí un poco de ruido y acompañamos al Señor y somos colaboradores de Él en lo que ya está ocurriendo en el corazón de los santos, en el corazón de aquellos que han decidido creer. Si estás acá, es porque de una u otra manera decidiste creer, porque de eso se trata, creer en la palabra. Todavía no sé qué va a ocurrir, pero ya creo. Agradecemos a Dios por tu vida, por estar acá. Agradecemos al Padre por cada uno de los que está en sus casas. Sabemos que todo el fruto que la palabra ha previsto se manifestará en nuestros corazones, y declaramos que su vida será más real hoy en nosotros de lo que era hasta este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Hemos titulado a esta expresión: el Hijo, los hijos y la libertad de las naciones. Una generación que
comienza a conocer y empieza a ser absorbida por la cruz, es imposible que se quede como estaba, es imposible que no empiece a disfrutar la plenitud de la libertad. Y si alguien me dice, pero yo estoy disfrutando, la plenitud de la libertad de Dios es tan amplia que se necesita una eternidad para poder conocerla. Así que por eso somos eternos aquellos que creemos en el Señor, porque va a haber una eternidad de disfrutar de la plenitud de su libertad. Y hay una cuota de esa plenitud de libertad que se nos adjudicó para poder disfrutarla en este tiempo nosotros. Así que en este tiempo terrenal. Así que mirá a alguno, decile, vamos a disfrutar de la plenitud de la libertad de Dios, y aunque no la conozcas, la vas a conocer, la vas a ir conociendo. Mientras terminaba de preparar el bosquejo, son bosquejos que uno va preparando a medida que el tiempo va transcurriendo. No es que me siento en la computadora y digo, ay, ¿qué le predico hoy a la gente? No, es algo que uno va procesando y va escribiendo. Si algún día alguien me llega a extraer la notebook, se convierte al Señor. Porque el escritorio está lleno de prédicas, el escritorio de la computadora está lleno de mensajes, mi escritorio está lleno de estos papelitos, pero no es desorden, sino que a medida que uno va viendo que lo que el Señor le mostró lo va trabajando, lo va metiendo y va a ir y lo va procesando y lo va dando a conocer. Nosotros no preparamos mensajes para quedar bien. Uno no va y le dice, Señor, ¿qué le predico a la gente? Porque ellos vienen con necesidades. Sabemos, no ignoramos lo que nos pasa, no ignoramos lo que le pasa a cada uno, pero son cuestiones que vamos preparando. Por eso cuando a veces las personas se sienten identificadas con el mensaje y recién comienzan o vinieron con alguien, a veces las personas le preguntan a la persona, ¿vos le contaste? Y no, nadie contó nada, y por ahí hay personas que dicen, lo predicaste por mí. Sí, pero no es que lo estaba pensando por vos. Seguramente el Señor había previsto que escuches determinada cosa. Entonces, pero bueno, hay un momento para cada acontecimiento. Pero no preparamos la palabra. Sería un error y una falta de respeto hacia el Señor primeramente y hacia la iglesia preparar la palabra de acuerdo a las cosas que van pasando, ¿sí? Sería una improvisación. Entonces, mientras le daba los apuntes finales al bosquejo, que eso sí lo solemos hacer, y por eso a veces hacemos varias etapas, porque a veces los apuntes finales de un bosquejo dan el puntapié para el próximo, y a veces también, yo le explico todo esto, capaz que alguno dice, a mí que me importa, pero bueno, es bueno que sepas. Claro, es como que vayas a un restaurante y el mozo te cuente a dónde van a comprar la verdura, la carne, pero es bueno que vos sepas que nosotros no trabajamos improvisadamente, pero sí damos detalles finales en algunos momentos. Y mientras preparaba los detalles finales de esta palabra, de esta expresión, me vino un concepto humanista que en el desarrollo de la palabra ustedes van a ver por qué les digo esto. Y ese famoso concepto humanista, que seguramente lo has oído, seguramente ninguno lo utilizó, pero lo han oído, es el famoso, lo que no te mata te fortalece. ¿Alguien oyó eso? Lo que no te mata te fortalece. Y queda lindo. Y habitualmente lo dicen personas que están destrozadas por dentro. Pero para dar una imagen, para dar una muestra de que son de una manera o que están viviendo de otra, dicen, no, todo lo que yo superé, lo que no te mata, te fortalece. Y eso tiene una raíz hasta científica, porque la psicología a eso le llama resiliencia, ¿sí? No sé si tienen todos claro el concepto, pero la resiliencia, yo me anotaba, es la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas. Esa es la resiliencia. Todos venimos en nuestro corazón con una medida de resiliencia. Algunos más, otros menos. Pero eso es puramente humano. La resiliencia no tiene absolutamente nada que ver con lo divino.
la resiliencia genera un alma fuerte, pero de cáscara nomás. Es fuerte por fuera, pero extremadamente frágil por dentro. Por eso tenemos la llamada generación de cristal. Un alma tremendamente que parece fuerte, una cáscara dura. Es como, ¿vieron? ¿Nunca fuiste a esos restaurantes que vos le decís, me lo trae cocido el bife? Por afuera es carbón y por adentro es la vaca que hace mu. ¿Viste? Todo rojo, bien rojo adentro y afuera. O vas a la cancha, alguno fue a la cancha y se pide una hamburguesa. Afuera está toda quemada, la abriste al medio, hermano, te saludan los microbios que están adentro. Claro, porque eso es lo que produce la resiliencia. Almas que parecen fuertes, pero es cáscara. Es todo cáscara. ¿Por qué? Y es un poco lo que yo no estoy en desacuerdo de algunas técnicas ni de algunas ciencias, al contrario, me parece que son importantes, pero no las podemos tener como las salvadoras de la humanidad. Hay algunas técnicas como por ejemplo la sanidad interior o como por ejemplo una ciencia como la psicología, que lo que hacen es tocar los traumas y cuando tocan los traumas lo que hacen es desactivar la bomba. O sea, ¿qué hace? La bomba que está por explotar le cortan los cables. ¿Estamos claros? ¿Sí? Agarran los cablecitos o los desunen o los cortan. ¿Vieron esas películas que pic, 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 y justo llega el héroe ahí y corta el cable? Tiene que tener una polenta, una paciencia para hacer cable rojo, y siempre cortan el mismo y zafan. Bueno, eso es lo que hace la psicología y lo que produce la resiliencia. Desactiva la bomba, pero queda ahí. Ahora hay algo superior a esto, y es el Evangelio. El Evangelio no trabaja con el alma, en el sentido de desactivar bombas que produjeron traumas. Lo que hace el Evangelio, dice, vamos a la cruz, vamos a llevar el alma a la cruz. ¿Para qué? No para desactivar la bomba, sino para eliminarla totalmente. Lo que hace el Evangelio, lo que hace la obra de la cruz es absorber la bomba que está en el alma y la hace desaparecer. ¿Por qué? Porque si nada más se desactiva, alguien algún día puede volverla a activar. Alguien algún día puede volver a unir los cables y esa persona, y ahí es donde tenemos los ciclos que van ocurriendo en las personas. Cuando la bomba, en lugar de llevar el alma a la cruz, no hay que llevar la bomba, hay que llevar el alma a la cruz. Y algunos me pueden decir, ¿y cómo se hace? Bueno, no sea ansioso, mate la ansiedad, hermano, espere que termine todo. En lugar de llevar la bomba a la cruz, Señor, acá tenés mi problema, se lleva el alma directamente para que el Señor escanee esa alma y agarre todas las bombas y las desactive, primeramente para que no exploten el proceso y luego las hace desaparecer. Esa es la diferencia entre la resiliencia e ir a la cruz. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y cualquier otra ciencia. La luz del Evangelio no es lo mismo que la luz de las ciencias. La luz de las ciencias pertenecen al árbol de la sabiduría del bien y del mal. También alumbran, porque dice que Adán y Eva cuando mordieron del fruto les fueron abiertos los ojos. ¿Pero a qué? A que tenían bombas y había que desactivarlas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Desactivaron la bomba, la primera bomba, se pusieron un traje hecho de hojitas. Y vino el Señor y los agarró y les enseñó que el plan de redención del hombre, el plan de rescate de la humanidad estaba en marcha y ese plan de rescate incluía sacar las bombas y hacerlas desaparecer. Porque lo que lleva al hombre a una conducta errónea no son las cosas que hace, sino la raíz a la que pertenece. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, las personas suelen decir, cuando no se encuentran con el Evangelio, cuando no se encuentran con la cruz, o cuando deciden no pasar por la cruz, las cuestiones que hay que pasar por la cruz, o el alma llevarla a la cruz, suelen decir, me pasó tal cosa, me pasó tal otra,
En mi vida he atravesado un montón de cosas. Entonces ya no me hago más problemas, porque todo lo que no me mató me fortaleció. Entonces dejan de hacerse problemas, pero no por una cuestión de que desapareció la raíz que los generaba, sino que como que la persona se empieza a autoconmiserar, se empieza a tener autocompasión. Entonces por ahí dice, desde que me pasó tal cosa, yo sé que ustedes no, pero conocen gente que dice, desde que me pasó tal cosa le doy otro valor a la vida. ¿Conoces esa expresión? Desde que me pasó esto, desde que me pasó, ahora le doy otro valor a la vida. Ahora la vida tiene, desde que fue lo de COVID, el mundo va a cambiar porque la gente le va a dar otro valor a la vida. ¿Querés que te cuente lo que pasó de ahí para acá? Arrancamos de atrás para adelante. Hamas en Israel y de ahí para atrás. La esperanza era que un sacudón a la humanidad genere algo. No generó nada. Porque la maldad es cíclica, amados. La maldad no se detiene. Nunca el pecado se soluciona con lindas expresiones humanas. Por eso lo que no nos mató, nos dio la posibilidad de conocer el Evangelio. Lo que no nos mató, las circunstancias que vinieron, nos dieron la posibilidad de conocer el Evangelio. Amados, las advertencias o las situaciones de la vida, ¿qué es una advertencia? Una enfermedad, algo que no estaba previsto y aparece, algo que ocurre de la nada, o las circunstancias de la vida, pueden tenernos alerta ante la vida, pero no producen libertad. Las situaciones no producen libertad. Las situaciones que superamos no producen libertad. Y se los dice alguien que puedo escribir un libro de todas las cosas adversas que me ocurrieron en la vida. Pero eso nunca me dejó libre. Jamás alguien va a ser libre por haber superado situaciones. Hay personas que están por inercia vivas, siguen adelante, siguen y siguen y siguen, pero no los hizo más fuertes o más libres lo que les ocurrió y haberlo superado. Simplemente siguieron adelante. Hay una cáscara en el alma. Hay una fortaleza, hay una bomba que se desactivó, pero es una bomba que todavía está latente, si no fue absorbida por el Señor. Las cosas que ocurren, las cosas que nos pueden ocurrir, no nos entrenan para vivir mejor. Y yo me voy a tomar todo el tiempo que sea necesario para desglosar esto, porque hay una realidad. Las personas suelen creer que le vienen cosas malas para que después de superadas puedan vivir mejor. Hacíamos recién referencia al ejemplo de COVID. Y bueno, el Señor envió el COVID para que la humanidad entienda. Dios no puede ser tan perverso de enviar enfermedad para que la gente aprenda. Si Dios tiene que enviar enfermedad para que la gente aprenda, en vano murió Cristo, porque nuestro entrenador es Cristo, no las cosas que nos pasan. Uno puede llegar a bajar un cambio con las cosas que le ocurren, pero de ahí a ser libre o verdaderamente vivir en plenitud hay un abismo, amados. Uno puede decir, con todo lo que me pasó voy a bajar un cambio, voy a disfrutar un poquito más a mi familia, pero yo quiero decirte algo, si eso no fue absorbido, está. ¿Conocen a Maravilla Martínez, el boxeador? Veía una entrevista que le hacían a él hace unos días. Y él decía, el buen boxeador no es el que sabe pegar bien, aunque sirve. El buen boxeador es el que soporta más golpes. Hay una referencia en el mundo del boxeo. Yo cuando hacía periodismo deportivo oí muchas veces esta expresión y haber cubierto boxeo, oía esta expresión: es bueno,
tiene buena piña. La verdad que cuando pega, pero tiene mandíbula fácil, mandíbula floja. ¿Qué es una mandíbula floja? Una piña y lo terminaba tirando a la lona. Por eso el buen boxeador es el que recibe muchos golpes y no cae fácil. ¿Cuántos vieron Rocky? ¿Sí? Ahí tenés el ejemplo claro de lo que te estoy diciendo. Así que no vayas a leer la Biblia, andale a ver a Rocky con lo que... Ahora, el punto es que el buen boxeador es el que sabe aguantar golpes y se mantiene en pie, cansa un poco al oponente, pero yo les quiero decir algo, amados, no va a poder evitar que las heridas que se producen por causa de los golpes sigan produciendo en su interior traumas. Porque vos a una persona la podés golpear y vos sigue firme, sigue en pie. Pero el trauma sigue produciendo cosas adentro. Dicen que los boxeadores, estos son estudios científicos, los boxeadores golpean tantas veces, cuando les pegan, golpea tantas veces el cerebro con las paredes del cráneo que se empiezan a formar coágulos. Y esos coágulos son para siempre. Por eso de la nada algunos terminan con hemorragias internas, de la nada terminan con accidentes cerebrovasculares, por la sencilla razón de que aguantaron los golpes, pero el trauma siguió. El trauma siguió ahí trabajando en el interior. Por eso, amados, de los golpes de la vida no se sale fortalecido. De los golpes de la vida sin Cristo se sale cauterizado, que no es lo mismo que fortalecido. ¿Qué significa cauterizado? Algo duro, pero frágil, como decíamos recién, por dentro. Es como una infiltración. ¿Alguien se infiltró alguna vez? Cuando nosotros jugábamos al fútbol y nos infiltrábamos, era para seguir jugando, pero la lesión seguía. La lesión seguía haciendo su daño. El impacto causado por el trauma seguía haciendo daño, aunque parecía que no dolía. A mí no me dolía porque no llegaba dolor al cerebro, pero un tobillo, una parte que uno se infiltre, yo me infiltraba mucho los tobillos, una rodilla que uno se infiltre, hace que no sentís, el cerebro no siente el dolor por el analgésico, pero el cuerpo sí siente que se sigue rompiendo ese lugar. Por eso cuando los traumas de la vida se producen, tenemos que saber que hay una amargura que si no es absorbida la bomba por el Señor, esa amargura continúa su proceso interno. Esa es la raíz de amargura de la que habla Hebreos y de la que hablábamos hace unos días. Es un impacto que golpea, la persona lo supera, sigue adelante, pero adentro el proceso de amargar a la persona continúa. ¿Y dónde te das cuenta? En las reacciones. En las reacciones que tenemos ante las circunstancias que luego vienen en la vida. Quedamos presos de los traumas si el Señor no los absorbe. Tarde o temprano, la bomba va a explotar y va a condicionar la manera de vivir de la persona y de todo el entorno que la persona tiene alrededor. Tarde o temprano la bomba vuelve a explotar porque las tinieblas son muy astutas en activar nuevamente los cables, en juntarlos y en generar que la bomba explote. Por eso no se trata de que vos vayas a una sesión de sanidad interior o a una sesión de psicología y ahí digas perdono a todos los que y vos vas a llorar y luego la bomba siga adelante. Porque lo único que puede generar que la bomba sea absorbida, que la bomba desaparezca, es la plenitud de la cruz. Cuando yo decido salir de una manera de vivir y me establezco en Cristo. Cuando salgo de mi individualismo y me establezco en la iglesia. Y no una congregación, estoy hablando de iglesia, la iglesia del Señor. Estoy plenamente dispuesto
a que el Hijo de Dios se dé a conocer en la tierra. Muero a mi orgullo de creer que me las sé todas y paso a ser alguien que por gracia sabe algo. Hay un trauma que sufren los chicos, los adolescentes, o los preadolescentes, mejor dicho, cuando comienzan la secundaria. Yo me pasó hace unos años. Hace poquito. Y ese trauma es que salen de ser los más grandes de la escuela y pasan a ser nuevamente los más chiquitos. Es como que dice, otra vez, y ahí ven grandotes así, o sea, los chicos empiezan a ver que todo lo que eran y que por ahí gobernaban en la escuela y los miraban por arriba del hombro a todos los demás y se creían superiores. Claro, acá David y Roxana que están en la prejardín. Se creían superiores y nadie les podía decir nada y eran los más malos del colegio. De repente pasan a ser los más pequeños nuevamente. Y yo vinculo las palabras del apóstol Pablo con eso, cuando dice yo, el más pequeño de todos los santos. ¿Saben por qué? Porque Pablo en la misma Biblia dice claramente, yo era el mayor de los de mi clase. Yo me sentaba a los pies de Gamaliel. Claro, en la carne era superior a todo el mundo. Nadie me aventajaba, decía el apóstol Pablo. O sea que él se creía superior, pero se encuentra con el Señor y pasó a ser el más pequeño de todos los santos. Tuvo ahí algunos arranques en el medio, en el caminar, de decir, por ejemplo, a mí los de la reputación o los grandes apóstoles no me enseñaron nada nuevo. Bueno, el hombre estaba en proceso. Pero hubo un momento que decidió agachar la cabeza. ¿Y sabés lo que siempre me llamó la atención de Pablo? Nunca fue al psicólogo, y primero no se había inventado la psicología, ¿no? Pero nunca le tuvieron que hacer sanidad interior a Pablo. No vino un hermano y le dice, repetí conmigo, renuncio a haber sido un asesino. Renuncio a que la familia de Esteban me odie. Renuncio al legalismo. Renuncio a la ley. No, nunca tuvo que renunciar a nada. Él vio al Señor y dijo, acá hay alguien más grande que yo que me convoca a algo más grande que mi vida. Eso es lo que hace el Señor. Nos convoca a algo mayor que nuestras propias vidas. Pero el Señor no se presenta como un arrogante diciendo, yo soy y ustedes son una porquería. No, por eso tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo para que nosotros no tengamos que vivir humillados. Solamente que podamos vivir bajo la humildad de saber que Él es el todo en todos. Que si no fuera por Dios, si no fuera por su gracia, nosotros no podríamos estar ni siquiera vivos. Que todas las bombas que nos dejaron en el corazón se van a activar en cualquier momento, si no fuera que Él decidió, por su gracia, absorberlas y hacerlas desaparecer. Por eso pasemos, decirle que tenés cerca, vamos a ayudarme a predicar. Salí de la primaria, de creerte más grande, y vamos a la secundaria. De eso se trata graduarse en la vida. Graduarse en la vida es salir de una temporada y pasar a otra. Dios nos está convocando a una nueva temporada. Pero no es una nueva temporada. Bueno, hermano, en esta nueva temporada usted tenía una casa, tendrá 2, tenía un auto, tendrá 4, tenía una esposa, tendrá 8. No, esto no. ¿Alguno dijo amén? Ahí por ahí. Yo lo vi. Amado, esta nueva temporada es que Dios nos va a hacer cada día más humildes, pero en esa humildad es irlo conociendo con mayor exactitud a Él. Porque el Hijo va a ir haciéndonos identificar cuestiones en nuestro corazón que no nos permiten conocerlo con plenitud. Son los argumentos y la altivez que nos están tapando el conocimiento pleno de Cristo. Cuando yo decido dejar de ser, estoy permitiendo que se manifieste el yo soy. Y el poder de la cruz en ese mismo momento absorbe todo lo que me tuvo a mí cautivo hasta ese momento.
Esta es la diferencia, amados, entre recibir impactos estando solos o recibir impactos estando en Cristo. Los impactos estando solos son las bombas que se vuelven a activar. Los impactos estando en Cristo, los impactos los absorbe Él. Y recién hacíamos mención al apóstol Pablo. Si alguien nos aventaja en el conocimiento del Señor, es Él. Y qué bueno que podamos tenerlo como una foto o lo que Él nos permitió leer en las Escrituras, tenerlo como fotos del lugar paradisíaco y pleno en el que Él estaba. Para no decir, wow, mirá las cosas que hizo Pablo, vamos a charlar de la foto de Pablo. No, que empecemos a sacar pasaje. La temporada en la que el Señor nos está introduciendo es la temporada de sacar pasaje para que ya no hablemos de lo que Pablo dijo, lo que Pablo vio, lo que Pablo visitó, sino que nosotros lo podamos vivir claramente. No se trata de hablar de fotos constantemente. Eso es predicar un mensaje. Eso es hablar un mensaje. Eso es tener el devocional de la mañana. Hice el devocional hoy. Está bien, sacaste unas fotos hermosas. Ahora, ¿cómo están las bombas adentro? ¿Estás en la franja de Gaza? ¿O dónde estás? Porque viste que hay corazones que parecen la franja de Gaza. Flotan bombas a cada rato. Filipenses 4, capítulo 12 y 13. Vamos a leer la Biblia. Dios habla hoy. Leí varias versiones de este fragmento porque había algo que a mí no me cerraba. En la Reina Valera tradicional dice, en todo y por todo he sido entrenado por Dios. Y ese por todo a mí no me cerraba. Y no porque la Biblia esté equivocada, sino porque a veces hay traducciones que las cosas las dejan así. Bueno, te lo dejo escrito y arreglate como puedas. Dios nunca nos envía cosas para entrenarnos. Lo decíamos recién. Todo entrenamiento que Dios hace con nosotros es por causa del Hijo. Cristo es nuestro entrenador. No la enfermedad, no la muerte, no el dolor, no los traumas. Cristo es nuestro entrenador. Entonces, como no me terminaba de cerrar, empecé a buscar otras versiones. Y en todas las demás versiones, la expresión era como se las voy a leer yo ahora a ustedes. Y como ustedes la van a tener en los televisores. Solamente Reina Valera dice en todo y por todo. Pero vamos a leerlo en la expresión original. Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza. ¿La tenemos, chicos? Ahí está. Sé lo que es vivir en la pobreza. Y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra que a no tener nada. Y acá viene el punto. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es yo puedo y el Señor me respalda. Ahora, cuando la expresión es real, es a todo le puedo hacer frente, aunque soy débil, gracias a Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, no yo. Y Él es un complemento. Él es mi fortaleza. Él es la potencia que opera en mí. Él es la bomba que hace explotar todas las bombas y las desactiva. Las hace desaparecer. Las absorbe. Amado, quien vive en Cristo no solo es fortalecido, sino que es preparado para cualquier cosa que viene. Porque el Señor te va y me va entrenando. Pablo no aprendió a vivir en la escasez cuando tuvo escasez. Pablo aprendió a vivir en la escasez antes de tener escasez. Cuando estamos en Cristo, aprendemos a vivir lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Entonces, cuando ocurre, no genera un trauma,
sino que genera una oportunidad para que Cristo me dé cada día más potencia. Que su potencia se haga mayor en mí. Amados, Cristo absorbe los impactos, fortalece, y decí conmigo, y va por más. O sea, no solo absorbe los impactos, no solo fortalece, sino que da potencia para generar libertad. Todo impacto que se absorbe en Cristo genera fortaleza. El Señor ya está generada y eso empieza a trabajar un ecosistema que lo que luego ocurre es que otros son libres por causa de la libertad que se manifiesta para absorber el impacto que vino. ¿Viste esas películas o esos acontecimientos que dicen que se rozan algunos metales y empiezan a producir energía? Yo no sé si lo vieron, yo estoy medio... Vamos por la 5ª temporada de Flash con Valentina, así que la tengo clara con la energía. Y vos vas a ver que se empieza a producir, y eso pasa también en las reacciones nucleares. Es como un rozamiento que empieza a producir energía. Y esa energía se libera. Y salí corriendo de ahí. Lo que ocurre cuando el Señor produce Cristo en nosotros, las circunstancias, y espero que el Espíritu les acomode lo que con las palabras no sé decirlo, pero las circunstancias lo que generan es que se active lo que ya está. Y eso genera un poder liberador que me libera a mí, me fortalece a mí, pero también sale hacia afuera y genera libertad. En Cristo la circunstancia activa lo que ya estaba. El depósito de Cristo que Él mismo se autoprodujo para hacer frente a la circunstancia que Él sabía que iba a venir. Aunque sea, tírenme un amén para saber si entendimos. ¿Estamos claros? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo esto lo podemos vivir? Porque yo conozco las mentes de todos. Para poder vivir en esto, es necesario romper la barrera de una expresión que solemos decir: lo que me está pasando. Si queremos que el poder del Señor se active en nosotros, nos afirme, confirme, establezca y salga poder liberador hacia afuera, vos tenés que entender que eso libera a otros. Es necesario salir de lo que me está pasando y migrar a no voy a detener la expansión de Cristo. Que cuando venga la circunstancia, yo esté posicionado en no voy a detener la expansión de Cristo. Lo único que anula el poder de esa expansión es cuando yo digo, uy, lo que me pasa a mí. Me tienen que entender a mí. Y vos tenés que saber, y yo, que no es contra vos, sino que es para que el poder no se libere. Para que el poder liberador del Señor no se expanda. No es con vos la cosa. Es con el Cristo que está en vos. No tomes personal las situaciones de la vida. No te ocurren a vos. Es necesario migrar. A eso se le llama madurez. Migrar de lo que me está pasando a mí. Quieren detener al Señor, no lo van a lograr. Porque yo voy a perseverar y el poder expansivo de Cristo se dará a conocer. Y eso, ¿saben qué hace? Pulveriza las bombas internas y pulveriza bombas externas. Porque tu boca va a ser un medio de expresión liberador para otras personas. Le vas a poner la mano en la cabeza a tus hijos, a tu sobrino, a tu tío, a tu nieto, al que sea. Vas a orar por situaciones y las cosas van a pasar. No voy a dar detalles, pero hace unos días dijimos, antes de las 12 pasa tal cosa, y antes de las 12 pasó tal cosa. Pero no es cualquier cosa, porque esto lo agarra la religión y lo pervierte, lo agarran los sistemas humanos y lo pervierte. Entonces visualiza, y ahí va a aparecer el auto.
Visualizá y va a aparecer la cierva. Y te aparece una con cuerno ahí, un animalito. Va a aparecer el ciervo y te dice, no, Señor, no es lo que quería. Ah, ahora bien, hermano, entonces te va a decir. Amados, si logramos migrar, yo sé que tenés situaciones a resolver. Yo sé que la vida está haciendo presión. Pero salí de lo que me está pasando. No voy a detener la expansión de Cristo. Y vas a ver cómo empezás a gobernar por dentro. Amados, no van a lograr detener la expansión de Cristo. Es una bomba nuclear contra toda estructura esclavizante. Es una bomba nuclear. Pero yo no puedo creer porque estoy débil. Empezá a hablar lo que tenés que hablar. Y vas a ver como la fe del Hijo, no la tuya ni la mía. Tu amor se termina, el mío también. La fe tuya se termina y la mía también. Pero la fe de Él se manifiesta con más esplendor cuando decimos las palabras correctas. No me está pasando a mí, le está pasando a la iglesia y me están usando a mí para detener la expansión de Cristo. No va a ser detenida la expansión de Cristo. Amados, Dios no envía trauma, y lo quiero volver a decir porque es importante. Dios no envía traumas para detenernos o para que aprendamos. Dios no, decí conmigo, Dios no envía traumas. Dios no envía muerte. Dios no envía enfermedad. Y Dios no envía juicio. Porque el juicio ya se efectivizó en la cruz. El que cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el juicio ya se efectivizó. Luego habrá juicio para recompensa. Habrá un juicio para que nosotros seamos distribuidos de acuerdo a nuestras acciones en el mundo, de acuerdo a nuestras acciones mientras caminamos la tierra. Pero ya no es juicio condenatorio, sino será juicio en función de recompensas. Se acaba de suicidar un legalista por ahí. Amados, Dios nos entrena a través del Hijo en nosotros para que todo trauma sea absorbido por el poder de la gracia. Por cuanto abundó el pecado, o sea, por cuanto abundaron todas las cosas que genera el pecado, que son traumas, sobreabundó la gracia. Antes de que el pecado empiece a funcionar, la gracia ya estaba operativa para contrarrestar el poder de todas las bombas del pecado. Cuando creemos, eso se activa a nuestro favor. ¿Cómo nos entrena Dios para que los traumas sean absorbidos? El miércoles les digo, no. ¿Cómo nos entrena Dios para que los traumas sean absorbidos? Bueno, son 3 etapas. Algunos pueden estar en la primera, otros pueden estar en la segunda y otros pueden estar en la tercera etapa. A mí me hubiera gustado que el día que me predicaron el Evangelio, antes de decirme, ¿querés aceptar a Jesucristo en tu corazón?, me hubieran predicado esto. Me hubieran dicho todas estas cosas para que yo tenga un elemento de juicio para saber si verdaderamente me convenía o no me convenía vivir en Cristo. Porque si me vení con el poder acusatorio y que si no digo que sí me voy al infierno, ¿dónde está el amor que me está contando que hay? Y segundo, no me das elementos para saber si lo que tengo que decidir me conviene o no me conviene. ¿Cómo nos entrena Dios para que los traumas sean absorbidos? Número 1, se da a conocer en nosotros. O sea, aparece. ¿Y cómo aparece? Simple. Alguien te predica el Evangelio. No te mandan al infierno, te predican el Evangelio. Te dicen verdaderamente quién es tu Señor. No te regalan un milagro. ¿Sabe cuánta gente conozco que le regalaron un milagro y sigue siendo más niña que antes del milagro? No nació de nuevo.
Hay gente que recibió un milagro y se quedó en las congregaciones, pero no nació de nuevo. Nunca fue nacida de Dios. Y ahí vamos a ver si después fue salva. Hay gente que va a tener que rendir cuentas por no presentar el evangelio a personas que como continuaron y había que hacer números, había que meterla en una célula, en una barca, en una espiga, en un núcleo, porque también nosotros le podemos errar. Con tal de hacer número, bueno, venga, llenemos, total ya les va a caer la ficha. No, amado, tiene que haber una conversión. Tiene que haber un entendimiento de quién es el Señor. Tiene que haber un entendimiento de que estabas en 7º grado y ahora te graduaste. Por eso dice que la ley es como un ayo, nos tenía ahí guardadito bajo un tutor, ¿sí? Era el tutor. Pero cuando nos graduamos pasamos a la vida en Cristo y ahí empieza el proceso de madurez. Si no, es lo mismo un esclavo que un niño. Y no quiero meterme ahí porque no voy a terminar, pero el miércoles por ahí me meto. Lo que hemos hecho con los recién nacidos. Pero, amados, primero tiene que haber una conversión. Si vos entraste a una congregación y nada más fuiste y te dijeron, vení que Dios va a restaurar tu vida. ¿Y sabés qué pasa? Dios lo hace. Porque Él respalda su palabra y confía en que las personas que están al frente van a tener la madurez de enseñarle a otros a cómo vivir en Cristo, no enseñarles a seguir recibiendo milagros. Porque si yo te vivo enseñando que todo tiene que ver con tu fe y ya va a pasar, y ya va a ocurrir, y ya el Señor lo va a hacer, te hago un nene irresponsable que nunca te va a hacer cargo de tus acciones. Porque hay una época que los niños hay que bañarlos, ¿o no? ¿Sí? Bueno, tenemos a Cipri por ahí, que ahí ya está predicando. Y a Cipri no le pueden decir Victoria y Guido, andá a bañarte. Porque no entiende ni el andá. Claro, él lo dice. Amén, dijo. Ustedes no entienden el lenguaje, yo sí. Hasta determinada edad no le podés decir anda a bañarte. En una edad que hay que limpiarlo, hay que lavarlo, hay que bañarlo. Pero mientras tanto le va enseñando a bañarse. Porque si lo tenés que bañar a los 20 es un problema. Eso pasa cuando no acompañamos el proceso de madurez. La persona termina creyendo que siempre alguien la tiene que bañar. Limpiarla de las equivocaciones, de los pecados. Y en algún momento la persona se va a tener que hacer cargo de que los lugares donde se mete, porque se metió solo, y se tiene que bañar solo. ¿Y cómo se baña? Arrepintiéndose. No diciendo, lo que pasa es que nadie me baña. No, tenés 25 años, ¿quién te va a poner una mano encima para bañarte? Es tomar decisiones. Es tomar la resolución de bañarse. Miralo al lado y dice, ¿te bañaste hoy? Así que lo primero que pasa es el Señor se da a conocer en nosotros. O sea, se aparece, alguien nos predica el Evangelio y nos empieza a enseñar la vida en Cristo. Y tiene que ser alguien que por lo menos haya pasado de la primaria a la secundaria. Porque si es alguien que no terminó ni preescolar, amado, estamos llenos de eso. Niños enseñándole a niños. Gente que no crucifica el alma y se cree que todo es porque el Espíritu hace. No, amado. El alma tiene que ser crucificada día a día. Hubo una crucifixión, pero nosotros nos tenemos que subir a esa crucifixión no dándole rienda suelta a nuestra alma. Y si le di rienda suelta, arrepentite. Abogado tenemos en Cristo. Pero tiene que haber un entendimiento que esto no es porque pasan las cosas. No es por repetición de años que voy entendiendo mejor al Señor. Esto es por crucifixión. Y lo bueno del Evangelio es que lo propone el Evangelio. Y cuando el Evangelio propone, uno acciona y las cosas ocurren porque es Él en nosotros el que produce, no solo el querer como el hacer, sino la resurrección necesaria para que podamos estar establecidos en las temporadas que Él nos posiciona. Así que primero se da a conocer. Segundo, nos afirma la identidad según su verdad eterna. Primero se da a conocer,
pero paralelamente nos afirma la identidad según su verdad eterna. ¿Sabés lo que le dice Dios a alguien que recién empieza a conocerlo? Sos perfecto. Sos mi iglesia. Mi iglesia es perfecta. Y como mi iglesia es perfecta, vos sos perfecto. En la iglesia. Afuera de la iglesia, sos un cambalache. Pero adentro, yo te diseñé y te creé para que seas mi iglesia. Por lo tanto, para mí, sos perfecto. Porque si mi hijo está en vos y vos estás en él, sos perfecto. Dios afirma, confirma, establece, anima. Sos perfecto. Mirá al de al lado y decirle, sos perfecto, afirmalo, sos perfecto. Y el otro te... La esposa le dice al esposo, soltá la boca. Diablo de mudez. Suelta esa lengua. Decile al que tenés cerca, sos perfecto, sos iglesia. Dios te afirma la identidad. Pero viene el tercer paso. Dios ya te apareció con su palabra, o sea, te hablaron, te predicaron el evangelio, creíste, empezó todo un proceso en tu interior. Dios viene y para que no te desanimes, porque van a pasar un montón de cosas, te dice, sos perfecto. Tranquilo, sos mi iglesia, yo te estoy lavando, yo te estoy limpiando, yo te estoy acompañando en el proceso. Soy yo en vos y vos en mí. No lo vas a lograr vos, sino que yo lo voy a lograr a través tuyo. Eso es lo que dice el Señor. Pero lo tercero, nos perfecciona. Como soy perfecto, me perfecciona. Claro, porque entre lo que es y lo que hoy no es, hay un proceso. Entonces el Señor empieza ese proceso de perfeccionamiento. O sea, que lo que ya somos en lo eterno, amados, comienza a ser en lo terrenal. Lo que Dios dijo que ya somos en lo eterno, empieza el proceso para que en lo terrenal se vea y se manifieste. ¿Estamos claros? Esos son los tres pasos. Los tres escalones en los cuales Dios nos va entrenando para que los traumas sean absorbidos. Ahora bien, a medida que nos va entrenando, cada parte de nuestro ser, y yo le pido al Señor constantemente, primero en mí y luego para que cada uno de los que esté al alcance de la palabra lo pueda oír, el Señor empieza a decir, yo sé que estás cerrando, pero ya sos perfecto. Entonces yo, dice el Señor, mira que no llamo las cosas como vos, no les doy el nombre que les das vos. Yo llamo a las cosas que no son como si fueran. Hoy te ves como estás. Hoy te ves de esta manera. Pero yo ya hablé. Entonces Dios habla. Y si nosotros hablamos lo que Dios habla, vamos siendo transformados en lo que Dios habló. Y ahí no tiene que ver, ¿y qué dijo Dios de mí? Sos perfecto, sos iglesia. La función que cumplas la vas a ir descubriendo a medida que vas caminando, a medida que vas transitando. No te ocupes de cuál es mi propósito, qué tengo que hacer. No, amado, es Cristo en nosotros. Es el Señor en nosotros. Él llama lo que no es como si fuera. Y lo que ya es para Él, amada iglesia, será para nosotros. Lo que Dios ya dijo, nosotros lo veremos realizado en nosotros. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice claramente. Aquel que comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando. O sea, Él comenzó la iglesia y Él la va a ir perfeccionando. Gracias, Leo, me lo llevo. Ese amén. ¿Y cómo es el proceso de perfeccionamiento? ¿Cómo logra Dios ir perfeccionándonos? Mediante el aumento de Cristo que producen las correcciones que Él le va haciendo a nuestra alma. ¿Cómo se hace esto? Vamos corrigiendo rumbo.
Dice el capítulo 12 de Hebreos, a partir de la versión NBI, a partir del verso 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Nadie ha tenido que morir en una cruz. A nadie le dan latigazos en la lucha contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque él ya la ganó la guerra contra el pecado. La batalla final contra el pecado se desarrolló en la cruz y ganó Cristo. Y ese Cristo está en vos y te puso en él. O sea que ahí es donde somos más que victoriosos. Porque nos apropiamos de su victoria y la disfrutamos nosotros. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Esto es lo que dice el Señor: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Este azote no es te doy un palazo, animal, porque no es así el Señor. Lo que está diciendo constantemente le dice al oído, le afirma la identidad y le dice: esto no, esto entregalo, esto no tiene que ser, a esto no te dediques, acá no vayas. De eso se trata la disciplina del Señor. Claro, para el Señor es simple, para nosotros es todo un trauma. No te enojes. Amén. Te hirieron, perdona rápido. Yo sé que ustedes no, solo yo me ocurren esas cosas. Ese es el azote. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si hay un padre que no disciplina a su hijo, no lo ama, amados. No lo ama, porque amor es disciplina. No podemos criar monstruos. Bueno, no importa, no pasa nada. Porque después si no pasa nada, mata a una persona y no pasa nada. Ahí tenés los que conducen borrachos. Ahí tenés los que conducen a altas velocidades por la ciudad. Claro, porque de chicos no pasa nada. No pasa nada. Hijita, hijito, ¿le rompiste el vidrio de un pelotazo al vecino? No pasa nada. Quédate tranquilo que papá y mamá pagan. No, papá y mamá van a pagar porque no tenés plata, pero vos vas a trabajar en cosas de la casa para pagarle a papá y mamá el vidrio. Ay, qué duro, pastor. No soy yo. No me mire a mí, mírelo a él. Porque esta cuestión de la psicología barata, ¿sí? Ay, déjalo ser, déjalo ser. No, amado. Tampoco vivir a las piñas con nuestros hijos, pero disciplina tiene que haber. Salgamos de los lugares donde le hago un mal, pobrecito, pobre. No, disciplina. Disciplina hasta los 18 años, mientras viva abajo del techo, disciplina con amor, como hace el Señor con nosotros. Porque a ustedes no les pasa, pero hay gente que conozco que le pasa, que están retando a sus hijos y sienten una voz acá que le dice, si vos sos igual. ¿No les pasó nunca? ¿Algún amigo de ustedes, digo? Le estás diciendo lo que vos hacés conmigo, dice el Señor al amigo nuestro. Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Hay veces que uno dice, ¿por qué no le arrancan algunas hojas a la Biblia? Y uno ve que hay gente que le arranca hojas a la Biblia. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. Se ve que hace 2000 años escribió esto Pablo, o el autor a los hebreos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo,
como mejor les parecía, o sea, hacían lo que podían. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, o sea, nos va perfeccionando a través de esa disciplina. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Amado, justicia y paz. Sentís la plenitud del Señor en tu interior y yo en el mío cuando permitimos la disciplina del Señor. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. ¿Me acuerdan de Johnny Tolengo, alguno de acá? Es el alma con la cáscara dura, pero adentro frágil. Permití que Cristo te discipline, está diciendo acá. Para que seas fortalecido en esa disciplina. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna torcida no se disloque, sino que se sane. O sea, si la cosa viene así, de flojedad, más tarde o más temprano se va a dislocar la rodilla. Entonces enderecen, permitiendo la disciplina del Señor. Amén. Amados, si no corregimos la mentira de lo que no somos, se va a comer en nosotros la verdad de lo que somos y andaremos buscando Cristos por todos lados para que nos salve de algo que el Señor ya nos salvó. Ahora, corregir no es retar. Por eso mucha gente le tiene cosita a la palabra corrección. Corregir no es retar. Corregir es salir de una posición para ver más claro en la posición en la que me están poniendo. O sea, Dios a través de la corrección nos va aclarando, diría el profeta, el panorama. Nos va aclarando para que nosotros podamos ver mejor. Es salir de una posición donde estuve esclavo a la libertad de la verdad. Porque no hay peor mentira que la que yo me construyo sobre mí. Porque eso me tiene esclavo. Pero la corrección me hace estar en la libertad de la verdad. Para eso funciona la iglesia. Para eso es la iglesia. Es la corrección de la iglesia. Corregir no es siempre salir de un error. También las personas creen que cuando los corrigen, los están sacando de un error. Corregir no es salir del error. Repetilo conmigo. Corregir no siempre es salir de un error. También implica mejorar lo que está bien. El Señor Jesús dijo, al que lleva fruto, se lo podará para que lleve más fruto. O sea, es corregir lo que está bien. ¿Cuál es el problema? Que las personas que están haciendo las cosas bien no se dejan corregir porque están haciendo las cosas bien. Entonces viene la corrección y la persona sale corriendo de la corrección porque está haciendo las cosas bien. Si estoy haciendo todo bien, ¿por qué me corrigen? Porque necesitamos que lleve más fruto. Porque está bien como estás. Y ahí te dejaría alguien que no te ama. ¿Para qué? Para no tener problema, para no confrontar, para no sentirse que, siempre me están exigiendo. Amado, yo quiero decirte que el Señor es extremadamente exigente. Aquel que quiera ser mi discípulo deberá negarse a todo. A todo. Oh Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Pedro, me va a negar dentro de un rato. Dale, declara cualquier cosa. Pero cuando venga la presión, me vas a negar porque no estás preparado. ¿Y por qué no estás preparado? Porque no tenés la potencia de mi espíritu operativo, porque ante la corrección salís corriendo.
Ante la corrección saltan los argumentos, saltan las altiveces, salta todo lo que yo creo que tiene que ser. ¿Y por qué me dicen lo que me dicen? ¿Y si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Y si soy un buen padre de familia? ¿Si soy una buena madre? ¿Mis hijos me aman? Bueno, acá no se trata de lo que soy, sino de lo que Él ya planificó que sea. Porque la plenitud no está en lo que soy, sino en lo que Dios dice que soy. La corrección hace que la verdad le gane a la mentira de lo que creo que soy. Corrección nunca es para tener al otro bajo un yugo o hacerlo sentir inferior. Corrección siempre es en función de afirmarnos en la verdad. Desde mi reloj estoy a 15 segundos de tener que decir basta. Pero si ustedes me permiten 15 minutos más, ¿quién me da 15? 30, 45, 60. Y varios levantaron la mano. 60, 75. ¡Opa! Hoy es sábado, tenemos hasta las 11 con todos los que levantaron la mano. Es viejo el chiste, pero permítanmelo para hoy. Amados, perfeccionar no es otra cosa que ayudar a madurar. Perfeccionar, cuando alguien te perfecciona es para ayudarte a madurar. Un padre natural, lo que hace con un hijo es ayudarlo a madurar. Las correcciones a nuestros hijos no tienen que ser en función de lo que a mí me molesta que hacen. No deberían ser así. Porque no, eso es manipulación, eso es moldear a nuestros hijos a nuestra forma para que no nos molesten. Escuché todos los ahí, sépanlo. Las correcciones a nuestros hijos son para que maduren. La disciplina es para ayudarlos a madurar, para que salgan del yo y entiendan que viven en una comunidad. En el caso nuestro, padres que creemos en el Señor, es para que salgan del yo y entren a la iglesia, para que sean lo que Dios diseñó, para que colaboren con la expresión de Cristo en la tierra. De eso se trata el perfeccionamiento. No es para que, mirá lo que hace, al final no tengo tiempo para nada y encima... No. El perfeccionamiento es para que nuestros hijos maduren. No son cositas ahí que van por el mundo. Cuando hablo de los hijos, hablo de los hijos físicos y a los que son líderes de algún núcleo, también aquellos que están bajo una paternidad en el espíritu. Nosotros no somos padres de nadie, pero sí expresamos paternidad. Todo el que es líder expresa una paternidad. ¿Expresa paternidad o expresa amargura? Dependerá de lo que defina vivir. Pero también hay líderes en las casas, madres líderes, padres líderes. Hay una expresión que dan. Y eso es a través de la corrección en función de que madure. Porque si no madura, termina más duro. Alma dura por fuera, frágil por dentro. Madurar es establecernos en nuevas temporadas, en nuevos estadios de libertad. De eso se trata. ¿Qué es una persona madura? En Cristo. Es una persona que está establecida en nuevos estadios de libertad. Antes me gobernaba esto, ahora ya no me gobierna. Antes me gobernaba aquello, ahora ya no me gobierna. Antes me gobernaba la ansiedad, ahora no me gobierna la ansiedad. No tiene que ver con que yo soy más grande y me hago menos problemas por las cosas. No. Tiene que ver con que ya no me gobiernan los traumas de la vida para manejarme en función del propósito eterno de Dios. No me condiciona la vida. No me condiciona una persona. No me condiciona que alguien habló o no habló algo. No. A mí lo que me condiciona es lo que estoy escuchando del Señor y soy más libre que antes. Es el Espíritu diciéndome, sos más libre que ayer. Porque tomaste las decisiones en función de las correcciones para ser un poco más libre.
Conversión y madurez. O sea, el primer punto era conversión, pero el segundo es madurez. Nos sacan de las cárceles del alma. Nos sacan de toda cárcel del alma y nos posicionan en la temporada vigente de Dios. Si querés y quiero vivir en la temporada vigente de Dios para estar revitalizado, para estar pleno, para estar con todos mis sentidos espirituales funcionando y llevando libertad, amados, necesito la corrección, necesito ser perfeccionado, necesito madurar porque voy a estar vigente y pleno en la nueva temporada de Dios. Si nosotros perseveramos en el perfeccionamiento del Espíritu, y acá síganme con en este punto, porque es lo más importante de toda la expresión de hoy. Si nosotros perseveramos en el perfeccionamiento del Espíritu y no cortamos los procesos que el Espíritu está trabajando en nosotros para llevarnos a mayor libertad, lo que estamos haciendo es empujar límites generacionales. Pero no es que hacemos así afuera, desde adentro el Señor empuja límites en mi corazón y sigue empujando hacia afuera. Papá, mamá, podés tener hijos de 30, 40 años y vos, a través de la expresión genética del Padre en vos, le estás extendiendo un límite, porque seguís teniendo autoridad sobre tus hijos. Quizás no los podés gobernar y decirle, anda para acá, anda para allá, pero sí seguís teniendo autoridad genética sobre tus hijos. Todo padre y toda madre no muere a la autoridad genética sobre sus hijos cuando sus hijos se van de casa, cuando cumplen los 21. La autoridad en lo que respecta al funcionamiento del hogar puede ser, pero la autoridad genética sigue produciéndose hasta que nosotros nos vayamos. Lo que dejemos genéticamente, ellos será lo que vivan y le hagan vivir a sus hijos. Así que, bueno, ya se fue de casa. No. Si vos trabajás y continuás en el proceso de perfeccionamiento, esa genética le hace la vida más fácil al que ya se fue de casa. Decirle a alguno que tenga cerca, por algo sos padre. Si es padre, si no, decirle, por algo vas a ser padre. Amados, lo que establezcamos de Cristo, papá, mamá, hijos que hoy no son padres, pero van a ser padres en algún momento, lo que establezcamos de Cristo en nuestro ser, lo que establezcamos de Cristo en nuestro interior y se establezca afuera, el tiempo no lo va a corromper. Si establecemos santidad, si sembramos para el Espíritu, cosecharemos para el Espíritu. Amados, esos son los diseños que rompen estructuras de mentira. Personas que permiten que el Espíritu trabaje en ellas. Yo necesito que vos le digas algo a alguno que está cerca. ¿Entendés que no se trata de vos la vida? Que si entendés que se trata de Cristo, decirle así, si entendés que se trata de Cristo, hay un límite genético que estás estableciendo en la tierra. Lo digo de nuevo, si entendés que se trata de Cristo, hay un límite genético que estás estableciendo en la tierra. Hay una santidad que no estaba, que empieza a estar por causa de la santidad que estás procesando y estableciendo vos. Ay, tengo miedo, ahora vienen los chicos, ¿cómo viene? Y ahora viene la matiné, y ahora viene la pornografía, y esto, aquello, lo otro. Amado, establezcamos límites como iglesia. No se trata de, diablo, fuera, diablo, hasta acá llegaste, diablo, el diablo que está en el norte, el que está en el sur, el que está en el este, el que está en Japón, el que está en Groenlandia, le decimos que se vaya. Vamos a un helicóptero, tiremos aceite, así. No se trata de eso. Es más, no ha pasado nada desde que se hace eso. Se trata del proceso de santidad, de genética que nos metemos nosotros, genética de Cristo produciendo santidad en la tierra. Ahí estamos corriendo a las tinieblas del lugar en el que no tendrían que haber estado nunca. No sé si se dice lo que voy a decir y si no, la inventé recién y queda lindo, me parece. Desposicionamos a las tinieblas.
O sea, le quitamos la posición. Papá, mamá, quítale a las tinieblas la posición que tiene en tu familia, sobre tus hijos. Y alguno me puede decir, pero mi hijo no es mío, porque en estas épocas de matrimonio ensamblado, sí pasa a ser hijo tuyo si vos estás en el Señor. Es la autoridad genética tuya, porque estás ahí para evitar algo y estás ahí para producir algo. Por algo estás en una familia. Hijo, hija, vos también, por algo estás en una familia. Hay testimonios de hijos que empezaron a trabajar en el Señor y hoy sus padres están a pleno en el Señor. No se trata de que, bueno, yo y no pasa nada. No, no, vos también sos parte de una autoridad genética. La verdad, amados, nos está abriendo los ojos para que las personas puedan verse en el Espíritu, en paz con Dios. Las correcciones, en lugar de generar angustia, dolor, si nosotros cambiamos el chip y en vez de se trata de mí, es para que Él se detenga y empezamos a pensar así, amados, las correcciones producirán que la verdad en nosotros se empiece a manifestar de tal manera que tendremos los ojos abiertos y nos vamos a empezar a ver todos nosotros en paz con Dios. Y mostraremos a los demás que están en paz con Dios porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga volvimos en amistad con Dios. Las personas viven turbadas, no entienden por qué. El mundo está convulsionado y no entiende por qué. Y busca la paz por todos lados. Pero nosotros vamos a abrir los ojos por causa de la verdad y sabremos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Saben cuál es el castigo de nuestra paz? Que no teníamos padre y ahora tenemos padre. Por causa de que Él absorbió todo el dolor de una orfandad cuando el Padre se dio vuelta en la cruz. Amados, nosotros nunca más viviremos en orfandad cuando nos es revelado el Señor en nuestros corazones. Amados, míralo a alguno, decirle, el Señor te va a permitir verte hijo. Y te va a permitir verte hijo en el Hijo. Y sabés cuando te ves hijo en el Hijo, ¿sabés qué empieza a pasar? Pase lo que pase, vos sabés que todo va a estar bien. Porque soy un hijo y estoy en el Hijo. Y lo que está pasando afuera no va a condicionar lo que está pasando adentro, la realidad interna de que soy hijo. Y todo, tarde o temprano, está produciendo gloria del Hijo en la tierra. Les pedí 15, quizás sean 5 más. Amado, no busques identidad, no busques consuelo, no busques que te suban la estima. Gente suele buscar estas cosas. Permitile al Espíritu corregirte y vas a ser mudado de la mentira a la verdad de lo que sos. No vas a necesitar que nadie te infle el ego, no vas a necesitar que nadie te suba la estima. No vas a necesitar que las cosas terrenales, no vas a necesitar un puesto, no vas a necesitar un lugar, no vas a necesitar ser visible, porque es Él el que está operando y te vas a dar cuenta quién sos en Él y vas a tener la paz de saber que todo lo que yo creo que soy y quiero ser es mentira. Lo importante es lo que Él dijo de mí. Vamos a disfrutar. Yo quiero que me ayudes a decirle algo. Vamos a disfrutar del gobierno de Cristo en nuestros corazones. Porque decirle así, ¿sabes qué? El gobierno de Cristo en tu corazón es el renuevo que tu alma necesita. Ay, Señor, estoy mal, no sé qué me pasa. El gobierno de Cristo en tu corazón que se va produciendo a través de las correcciones es el renuevo que tu alma necesita. Y ese renuevo lo vas a transmitir a tu familia, familias frescas, familias en el Espíritu, amados. Vamos a ver personas, vamos a ver matrimonio, vamos a ver familias
que van a vivir tan libres. Y vos sos parte de esto. Van a vivir tan libres que van a ver, van a oír, van a hablar y van a producir libertad a las naciones. Van a hablar libertad. Van a hablar libertad. Esta nación y las naciones en las que se expanda la palabra que hablemos, se hablará libertad. Se hablará libertad. Vas a ver la libertad, la vas a oír la libertad, la vas a vivir. Matrimonios plenos en la libertad del Señor. Familias plenas en la libertad del Señor. Vínculos, madres, padres, hijos, plenos en la libertad del Señor. Ponemos un freno a la esclavitud. Se corta el tiempo de la esclavitud. Estamos en la temporada en la que los hijos de Dios empiezan a entender la libertad gloriosa que el Padre les adjudicó. Amados los libres, ¿cuántos libres hay acá? Bien, seguí hablando así de vos. Los libres estamos para evitar cosas que no deberían producirse. Hay cosas que no tienen que pasar y ahí estamos los libres para evitarlas. Por eso estás en ese colegio. Por eso estás en ese trabajo que te está atormentando y hay gente que ya dice, yo no quiero estar más en este trabajo. Estás ahí porque hay cosas que si vos te movés, estás ahí para evitar que se produzcan. Pero no solo estamos para evitar cosas que no deben producirse, también estamos para provocar otras que están retenidas, porque estamos dispersos, porque la esclavitud, porque las amarguras del alma, porque las bombas nos tienen entretenidos, buscando desactivar. Estamos tan entretenidos con eso que no estamos operativos para lo que verdaderamente estamos puestos en la tierra, que es para provocar muchas de las cosas que están retenidas. Deja de buscar agradar a todo el mundo. Te vas a morir tratando de agradar a la gente. Te vas a morir tratando de agradar a otros. Te vas a morir tratando de mostrarle a otros una personalidad. Eso te saca fuerza. Permití la corrección del Espíritu, porque vos no estás en esta tierra para suplir expectativas humanas, estás en esta tierra para suplir expectativas divinas, y no son expectativas que Dios dice, bueno, a ver qué estás dispuesto a hacer. No, porque está el Hijo en nosotros, y esas son las expectativas del Padre. Las expectativas del Padre ya están cumplidas porque las cumplió el Hijo y las está haciendo realidad en nosotros y desde nosotros. Estamos puestos en la tierra para romper cárceles. Rompamos en su nombre las cárceles del alma. Qué bueno que puedas empezar ahora. Algo que le decía hace unos días a un grupo de personas. ¿Saben cuál es mi preocupación? Los que vinieron el miércoles y los que se van a ir hoy, porque hoy se van a ir con varios kilos de menos y ya se les están cayendo varios kilos. Amén, dijo uno. Vamos a dejar sin laburo a varios nutricionistas hoy. Lo que me generaría dolor, de verdad, es que esto termine en una reunión. O sea, venís a la reunión, ocurren cosas, quizás llorás, te vas libre, te vas con un sentimiento de qué buena que estuvo la reunión, qué linda la prédica, pero que en el resto de los días de tu vida no se haga efectivo lo que la palabra está produciendo. Esto tiene que ser todos los días. Si no, volvemos al viejo y querido, qué linda estuvo la reunión. Y eso no le cambió la vida a nadie. Por eso el Padre nos está promoviendo de esa temporada. ¿Estuvo mal? No, no importa. Nos sirvió para estar y para conocer. Algunos conocimos el Evangelio de esa manera, pero tiene que haber un momento que salgamos de ahí. El tema no es lo que pasa en la reunión, el tema es lo que pasa todos los días. Estamos acá para romper en el nombre del Señor verdaderamente argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo en el alma. Y eso producirá que eso se expanda en la tierra. Amados, hay respuestas que esta generación necesita y están retenidas. Porque a veces los argumentos son más fuertes que las respuestas que tiene Dios. No para contrarrestar el argumento, sino para manifestar su gloria y su verdad en la tierra.
¿Saben cuándo va perdiendo impacto cada prisión del alma, cada bomba del alma? A medida que el alma es prisionera de Cristo. Cuando el alma es prisionera de nosotros, las bombas están activas. Seguimos viviendo como si nada, pero tenemos un Dios que vamos a una congregación y cada tanto. Es lo mismo rezarle 10 Padre Nuestro que cumplir algún ritual evangélico. Pero cuando somos prisioneros de Cristo, ay amado, eso empieza a producir una bomba que se come todas las bombas. Y es Cristo en nosotros, la bomba de gloria. Leía la escritura, termina la carta a los Filipenses con el apóstol Pablo diciendo al destinatario de la carta: los de la casa del César te saludan, los saludan. Este loco de la guerra, en la casa del César, abrió una célula, abrió una iglesia en medio del corazón del Imperio Romano. Este loco no le importaba su vida, estaba preso y aprovechó la cárcel en la que estaba para predicarle a todos los que estaban ahí. Y no es que le predicaba cualquier cosa, les predicaba a Cristo, les predicaba la cruz. Y vos decís, bueno, una cosa, una casa de oración en un barrio, amado, una casa, una célula. Y él le abrió un núcleo en la casa de César. Soldados, hombres del pretorio, hombres de oficiales, más los siervos de la casa, iban a congregarse a la casa que Pablo abrió en lo de César. Y yo decía, este tipo estaba loco. Y de verdad que estaba loco, y nosotros, Dios nos metió la misma locura, porque el mismo Cristo que estaba en Pablo está en nosotros, solo que los argumentos no la dejan salir. Amado, la locura humana enceguece. En el nombre del Señor hemos hecho locuras humanas y hemos enceguecido más de lo que la luz ha producido. Muertes ha generado la locura humana para que se conviertan, las cruzadas, por ejemplo. Pero amados, la locura divina no solo fortalece, sino que expande. Expande libertad. Te estoy hablando que un tipo que estaba preso le predicaba a otro que se suponía que estaban libres, y ellos pasaban a ser libres. Preso humanamente, pero libre en el espíritu. Libre de argumentos. ¿Por qué? Porque él era prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Pablo en Filipenses 4:13 dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Pero es importante el 12. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, porque la gracia Él lo había capacitado para hacer frente a cualquier situación. Amado, Pablo es una selfie. Él se está sacando una selfie en ese momento y la deja para otras generaciones. Es una selfie que nos muestra que es posible atravesar situaciones en el Señor y producir libertad. Amados, todo lo que vivamos en Cristo será usado a favor de otros. Todo. Todo. Este es el mismo Pablo. De verdad que nos vamos en un ratito. Pero yo necesito decirles esto, porque este es el mismo Pablo. El Pablo que dijo: he aprendido a hacer frente a cualquier situación, a todo puedo hacer frente gracias al Cristo que me fortalece. ¿Sí? Este es el mismo Pablo que un día le dijo al Señor: sácame el aguijón de la carne. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Porque lo vemos. Pablito, si te saco el aguijón, lo que vos vayas a enfrentar va a depender de tus fuerzas. Pero si yo te dejo el aguijón, te voy a enseñar a gobernar ese aguijón con mis fuerzas. Entonces él aprende, entiende, como nosotros en esta noche,
Y claro, tráiganme problemas que me los voy a comer en el nombre del Señor. Las circunstancias del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta tribulación momentánea está produciendo un mayor y excelente peso de gloria para que llevemos esa gloria, esa libertad del Señor a las naciones de la tierra. Está produciéndose Cristo en vos. Ya el aguijón está siendo gobernado. Y ahí sale el religioso. ¿Y cuál era el aguijón? No importa cuál era el aguijón. 3 veces he orado al Padre para que me lo quite. Y lo que me dijo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sos más fuerte a pesar del aguijón de lo que vos creés que sos. Porque no sos vos, yo soy en vos. Amado, cada golpe que reciben los calabozos del alma, cada golpe que recibe el alma, que viene para detener la expresión de Cristo, lo que está produciendo es libertad. Esto es lo que ocurre. Yo te voy a decir lo que ocurre gráficamente cuando estamos en Cristo y no nos desesperamos por salir de Cristo a ver cómo yo soluciono o que alguien me solucione el problema. Yo te lo voy a explicar gráficamente. Viene el golpe. Y si yo estoy en Él, el golpe abre y expresa a Cristo. Le pega al cuerpo, pero no sale Fernando, sale Cristo. Le pega para esclavizar, pero sale libertad. Por eso Esteban dice que estaba arrodillado y decía: tiren piedra. Que las piedras que ustedes me están tirando, lo que están haciendo, que salga Cristo de mí. Y todos los que están acá van a ser evangelizados. Y dice que había un muchacho ahí que estaba paradito y era el que lo habían mandado a matar. Y empezó a estar compungido. El Espíritu de Dios trabajó en Pablo por la cantidad de piedras que recibió Esteban. Alguien está siendo beneficiado por las piedras que están golpeando en el alma. Pero lo que están haciendo las piedras no es esclavizarte, están rompiendo los calabozos. El Señor está transformando esas piedras que vinieron para matarte en herramientas para romper el calabozo del alma y que Cristo se manifieste. Eso es lo que está pasando cuando absorbemos en el Señor. Amados, lo que vino a traumarte, levanta tu mano, porque lo que vino a traumarte, lo que vino a golpearte, lo que vino a desestabilizarte, lo que vino a correrte, lo que está haciendo, está generando una medida de libertad en la tierra. No vino a que te corras, el Señor vino a que te corras, pero el Señor lo transforma y eso está generando una medida de libertad en la tierra. Estamos notificándole al alma. Ahí con tu mano levantada, porque es para vos, Le estamos notificando al alma y a todo lo creado. ¿Sabes lo que le está diciendo al alma? La cruz no fue en vano en mí, ni lo va a hacer en mi descendencia. La cruz no fue en vano en mí, ni lo va a hacer en mis hijos. La cruz no fue en vano en mí, alma. La cruz no fue en vano. Los que están en su casa, la cruz no fue en vano. Eso es lo que le estamos notificando al alma. En mí la cruz no fue en vano. Pablo llega a Filipenses 4:13 a escribir esto, teniendo en claro algo: Cristo es libertad interna y nos puso en un sistema de libertad. Esa libertad interna nos puso en un sistema de libertad que es arrollador contra todo lo que quiera generar esclavitud en esta tierra. No le tengas miedo a la ESI, porque tus hijos van a arrollar con esa ESI esclavizante. No le tengas miedo a lo que tus hijos están expuestos,
porque tenés a Cristo, el liberador. Todo lo que quiera venir contra nuestros hijos se encontrará con el sistema de libertad que es Cristo. Se encontrará con hijos que le están diciendo a su alma: la cruz no fue en vano en vos. Van a tener 5, 6, 7 años y van a entender que la cruz en ellos no fue en vano. Es el Señor manifestándose ahí. Pablo le dice a los filipenses: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esto es lo que te va a pasar a vos, esto es la selfie. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, por las prisiones de Pablo, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Un preso llevando libertad. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Wow, que un padre le diga esto a su hijo, a su hija. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y cierra. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes, este es el Espíritu de Dios, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes esa oposición es salvación, y esto es de Dios. Porque a ustedes, amada iglesia, a ustedes es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Dios concede padecimiento, ¿pero para qué? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amados, el mismo conflicto es: vivo, vivo para Él, y muero, me voy con Él. Y esta es la vida que produce libertad constante en los corazones. Amada iglesia, yo quiero que podamos orar, porque sé que la palabra ha estado trabajando, sé que la palabra ha estado haciendo su proceso, sé que la palabra ha estado desde el miércoles y desde hace unos días trabajando en los corazones, porque tengo testimonio de que desde antes que la palabra empiece a ser predicada, cosas estaban ocurriendo en las personas.
Hay libertad que se está produciendo. Hay libertad que se está produciendo. La cruz está traspasando de tal manera que está corrigiendo rumbo. Hay un sentir de corrección de rumbo. Hay un sentir de corrección para más. Hay un sentir de entendimiento. No es solo para los que están acá, es para los que vayan a oír el video, para los que están en sus casas. Hay una corrección del Espíritu que está absorbiendo esas bombas que habían sido puestas por los traumas de la vida, para que la libertad de Dios se dé a conocer en nosotros y desde nosotros. Así que yo le voy a pedir a las personas que han podido identificar mediante la palabra, y oro para que mientras mis palabras se producen, sean identificadas cuestiones en el corazón, cuestiones que condicionan la conducta, cuestiones que condicionan la educación de nuestros hijos, cuestiones que están deteniendo padres, madres, no importa la edad que tengan, que pueden ver que una genética de libertad no se ha producido en sus hijos y quieren ver esa genética de libertad manifiesta, pero se han condicionado o están condicionados en su corazón por decisiones que han tomado. Yo voy a invitar a que esas personas que están identificando en su corazón estas cuestiones puedan pasar acá adelante, porque queremos orar por ustedes. Y si alguien no puede pasar porque quizás no puede motrizmente o lo que sea, levante su mano y vamos a estar orando donde está. Pero personas que han sido golpeadas por traumas de la vida, amado, amada, si la libertad de Cristo no es una realidad todos los días mayor en vos y en mí, es porque los traumas nos están deteniendo, nos están condicionando, nos están frenando. Hay amargura manifiesta, hay amargura que se da a conocer en la familia. La familia vive en amargura. Hay resiliencia, pero no hay absorción de los impactos del Espíritu. Así que si alguien entiende que podemos ser colaboradores para que lo que le está ocurriendo en el interior, que lo tenga esclavizado, si hay cárceles en el alma, si alguien entiende que quiere ser libre y podemos ayudarlo, puede estar pasando hoy acá adelante. Vamos a orar por tu vida. Queremos orar para destrabar lo que está trabado. Queremos orar para que seas ese instrumento que el Padre ya dijo que sos perfecto en el amado. Queremos orar para que la cruz se haga realidad y le siga notificando a tu alma que la cruz no fue en vano. Le voy a pedir a los que están en su casa, a los padres de familia, a las madres, a aquellos que están como representantes del Señor en esas casas, que oren por el familiar, que oren por aquellos que quieran dejarse orar. Señor, oramos para identificar primeramente en los corazones y que sea la luz, Padre, que sea la luz, que sea la luz, que sea la luz. Oramos para que sea la luz, específicamente que la luz identifique lo que ocurrió en Génesis 1 a partir de la cruz. Se produce y se reproduce en los corazones. En el principio Dios, y había desorden en el alma. La tierra estaba desordenada y sin Cristo. Y dijo Dios, sea la luz. Y en esa luz se empieza a identificar toda bomba que está en el corazón, desactivada pero no desarraigada. Señor, que lo que estuvo sujeto al trauma sea libre, que las acciones, que las actitudes,
que hemos tenido por causa de los traumas, ahora, Padre, sean absorbidas por tu Espíritu, por la fe que has impulsado en los que pasaron acá adelante, porque vos has producido el creer de ellos. Señor, que los traumas que sujetaron el alma ahora suelten. Declaramos tu libertad en toda alma sujeta a los traumas. Señor, que el poder de la verdad derribe, Señor, estructuras de mentira. Que el poder de la verdad absorba y que el poder de la verdad construya a Cristo donde no está. Que sea el poder de tu palabra. Declaramos que mentes son liberadas del yugo de la esclavitud, de los traumas. Personas que estaban enceguecidas. Hay decisiones que tenían que tomar y no sabían cómo hacerlo. Son desactivados los traumas de las decisiones mal tomadas. Y la sabiduría del Espíritu absorbe. Absorbe la potencia que tenían los traumas en las mentes y se manifiesta la potencia de Cristo. Vicios son puestos bajo gobierno. Dolores, producto de traumas, por vínculos que fueron a las vidas de las personas, que generaron dolor al romperse, que generaron dolor, angustia, que generaron traumas. Se rompen, Señor, son destruidos. Verdaderamente las cárceles del alma están siendo destruidas por la potencia del Espíritu. Hay raíces de amargura que seguían produciendo y reproduciendo amargura, que son desactivadas y absorbidas por el caudal del río de vida que es Cristo. Hay personas que tenían la sensación de tener agua estancada en sus corazones, pero el río de vida arrasa con esa agua estancada. Hay purificación, hay limpieza, hay liberación. Personas que no podían perseverar y no sabían ni por qué podían perseverar en los pensamientos de Dios. Pero hoy se descomprime toda presión que eso generaba. Esa cárcel es desactivada, es absorbida. Esa bomba ya no va a explotar porque es deshecha por el poder del Espíritu. Serás perseverante. No te condicionará tu pasado. Vas a perdonar donde no perdonabas. Vas a resolver rápido cuestiones que estaban detenidas. Cuestiones laborales se empiezan a resolver. La potencia de tu Espíritu operando, Señor.